En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción y Pauta, les doy una cordial bienvenida al ciclo de encuentros Construyendo País, en el marco de la Semana de la Construcción, que hoy aborda la temática Pensando el Chile post-pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana en punto. Muy puntuales para partir con esta nueva versión del Construyendo País en el marco ciertamente de la Semana de la Construcción. Un Construyendo País, como ya viene siendo costumbre, 100% digital, desde que se declararon cuarentenas, desde que partió la pandemia del coronavirus. Hoy día con un invitado particularmente especial. Muy interesante la discusión de la proyección de lo que va a ser precisamente esta crisis y cómo va a dejar un poco los efectos, las marcas, las heridas o las cicatrices que pueda dejar en distintos planos en el país. Estamos en este Construyendo País gracias al auspicio de Habitat, porque AFP Habitat te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o en su Habitat App. Y a la Cámara Chilena de la Construcción, que junto a Pauta te invitan al ciclo de encuentros Construyendo País en el marco de la Semana de la Construcción. Únete vía streaming y conoce sus temas, fechas e invitados en pauta.cl o en cchc.cl. Y a propósito de la Cámara Chilena de Construcción, que es el dueño de Pauta, estamos con su presidente, Patricio Donoso, quien nos quiere dar algunas palabras de bienvenida. Patricio, muy buenos días y bienvenido a este Construyendo País. Muy buenos días a todos quienes nos están viendo en esta nueva actividad que está dentro del marco de la Semana de la Construcción. Por cierto, adaptándonos a los medios que tenemos para comunicarnos. Este es un nuevo episodio del seminario, el ciclo de seminarios Construyendo País, que hemos iniciado desde el año pasado junto a Radio Pauta. Y en esta oportunidad le hemos denominado Pensando el Chile de la pospandemia. Como bien mencionaba Cristian, tenemos un interesante invitado, ampliamente conocido en los espacios de conversación, discusión, reflexión, debate en nuestro país. Me refiero a Carlos Peña, abogado, rector de la Universidad de Diego Portales, columnista, escritor de importantes libros de opinión y análisis. En general, creo que perdería un poco el tiempo en seguir profundizando porque ya creo que es ampliamente conocido por todos nosotros. Tal vez lo que sí no es conocido es que tanto sus opiniones, reflexiones han sido materias importantes también en los espacios de reflexión, debate, conversación al interior de nuestro gremio. Por eso que agradecemos desde ya su participación en esta actividad, que sin duda va a enriquecer nuestra mirada, nuestro análisis sobre lo que estamos viviendo en nuestro país. También quiero aprovechar de agradecer la participación de quienes lo acompañaran en esta conversación. Me refiero a Cristian Barken y Cristian Rodríguez. Bueno, pero entremos en materia. ¿Por qué nos interesa hablar del Chile de post-pandemia? Parece una pregunta obvia que tal vez en todos los países del mundo se la están haciendo, pero sin duda en nuestro país tenemos ingredientes especiales y que se arrastran desde hace un tiempo antes de la pandemia y que fueron declarados ya oficialmente o asumidos que tenemos que enfrentarlos desde la crisis social que se gatilló desde octubre del año 2019. Me refiero a las demandas sociales, me refiero al orden o desorden público, me refiero a la desconexión entre los ciudadanos y sus representantes, lo que pone en juicio nuestra institucionalidad. Me refiero al acuerdo por iniciar un proceso constitucional, con todo lo que aquello implica, entre otras tantas materias. Nosotros en nuestra industria hemos sentido el efecto de toda esta efervescencia, de todos estos temas que tenemos abiertos, o que tenemos por enfrentar en nuestro país. Sin duda, estamos observando que se están generando menos proyectos, pero detrás de eso está la inseguridad o la falta de certeza en una mirada de mediano o largo plazo de las personas. Es por eso que nos interesa entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo lo podemos proyectar hacia adelante, y sobre todo siendo parte de la solución. Bueno, nuestro invitado, como lo mencioné en un comienzo, valientemente se ha aventurado a emitir opiniones al respecto, análisis sobre lo que está pasando y dibujando también algunas miradas sobre cómo puede evolucionar y cómo deberíamos proyectar esta materia. Tal vez lo hemos escuchado mucho en sus columnas, entrevistas, pero todo está bien consolidado en su último libro, Pensar el Malestar. Es por eso que nos interesa mucho tener este espacio de conversación. Y nuevamente, Carlos, agradezco esta oportunidad de poder tener este espacio contigo y a ambos Cristian
también la oportunidad de compartir esta conversación. Muchas gracias y todos invitados a seguir participando en esta Semana de la Construcción. Muchas gracias, Patricio. Quiero dejar primero invitado a quien me va a acompañar, que es Cristian Barken, hombre absolutamente de la Casa de Pauta, columnista del Mercurio, poeta, intelectual, escritor, académico, tiene un montón de sombreros. Encantado, Cristian, de poder compartir contigo. Habíamos estado 20 veces o 200 veces en este estudio, pero efectivamente estar en una mesa de conversación, aunque sea virtual, digital, con una contraparte además tan interesante como es Carlos Peña. Así que bienvenido, Cristian, encantado de poder tenerte acá. Y esto obviamente se viene una hora de conversación muy, muy entretenida, así que bienvenido. Y, gracias, Cristian. Bueno, sin más preámbulo, porque la verdad que el tiempo en esto puede ser muy, muy importante. Vamos con nuestro invitado, que es Carlos Peña. Ya lo presentó Patricio Donoso, rector, abogado, rector de la Universidad de Diego Portales, abogado, columnista intelectual, probablemente, y no me equivoco, el intelectual más influyente y más importante hoy por hoy en Chile. Carlos, bienvenido a este Construyendo País. Muchísimas gracias por la gentileza de haber querido participar y un poco entregarnos tu mirada de cómo se está proyectando el Chile post-pandemia. Así que muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Cristian, a ambos Cristianes por esta conversación. Cristian, partimos si quieres contigo en este formato, le debes ir dando algunas preguntas por bloque. Cristian Barken partirá, después me continuará a mí y así iremos intercalando para ir abordando la mayor cantidad de temas. Así que, Cristian. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando y participando de esta conversación en esta presencialidad distinta que es la presencialidad digital. Saludar también a la Cámara Chilena de la Construcción y agradecer que se abra este espacio de conversación tan importante en estos tiempos. Saludar a Cristian Rodríguez, el equipo de Radio Pauta. Saludar afectuosamente también a nuestro invitado Carlos Peña, con quien hemos tenido conversaciones que para mí han sido siempre muy significativas. Quisiera partir, Carlos, por preguntarte sobre un tema que yo sé que a ti te apasiona, que es la filosofía. A ver, la pregunta que quiero hacerte, en una entrevista que yo tuve hace unos días atrás con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, me sorprendió haciéndole algunas preguntas cuando él me dijo lo que Chile necesita ahora es más filosofía, más filósofos pensando. Yo pensé que era una ironía, porque normalmente cuando se habla de los filósofos o los poetas, se los suele colocar casi como un adorno, un lujo o algo volado o lejano a la realidad, pero la verdad es que lo estaba diciendo así, lo sentí con convicción y me pareció interesante que un ministro de Salud al que se identifica con un espíritu pragmático y sobre todo de voluntad planteara aquello y yo creo que si hay algo que nos ha enseñado la filosofía es que la filosofía no es necesaria para la vida, siempre tú mismo lo planteas en tu libro Filosofía, sino que es necesario para tener una vida. Y lo que nos aporta la filosofía, más que el conocimiento o el saber sobre algo que nos lo da la ciencia, que hoy día ocupa un papel protagónico en el debate público, es que nos hace pensar y nos hace comprender y aportar significado a las experiencias que tenemos. Entonces, hoy día estamos atrapados por las urgencias y eso que es entendible y hay que resolverlas, conseguir una vacuna, solucionar el estado de pobreza generalizada en que está entrando una parte de la población. Pero el peligro de estas urgencias es que, digamos, el pensar reflexivo, digamos, pase a ser casi de nuevo un lujo o algo que no tenga ninguna relevancia. Entonces, la pregunta es, porque la filosofía además requiere demorarse para identificar, desde luego, lo que la pandemia deja ver. La pregunta mía es, ¿qué papel o qué rol puede jugar hoy día el pensamiento filosófico, la filosofía, en la comprensión de esta crisis global que estamos viviendo y qué algunas pistas o luces que tú nos puedas dar en ese sentido? Sí, bueno, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a conversar con ustedes. Confío que podamos más tarde intercambiar puntos de vista con la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Qué puede hacer la filosofía o el esfuerzo reflexivo por el momento que estamos viviendo? Bueno, yo creo que casi todo realmente, porque tal vez el principal padecimiento, Cristian, que estamos hoy día experimentando, no sea tanto el temor a la enfermedad o la muerte,
que finalmente son experiencias que para todas las personas adultas y los que somos más viejos nos rodean y son compañeros cotidianos, ¿verdad? Es propio de la condición humana estar cercada por la enfermedad y la muerte. Si bien nos esmeramos en olvidar este hecho fundamental, es lo que nos constituye y lo que confiere sentido a mucho de lo que hacemos realmente. Si no hubiera muerte, si no supiéramos que nuestra vida va a finiquitar, si no supiéramos con certeza que tenemos los días contados, cada día sería igual a cualquier otro, ¿no? Los días son, en cambio, insustituibles. La experiencia que hoy día tenemos la vamos a tener hoy día y nunca más, sabemos eso. De manera que la finitud de la vida, que es lo que nos revela la pandemia, es algo que en general los seres humanos conocemos, si bien, como digo, solemos olvidar. De manera que yo no creo que la pandemia, su principal efecto sea ese miedo que nos infunde. Más bien yo creo que la pandemia nos causa un desasosiego un poco más profundo, ¿no? Y que es sentir que de pronto la vida está entregada a un acontecimiento, a algo que de pronto irrumpe sin que siquiera lo avistemos y que lo trastorna todo, ¿no? Los seres humanos vivimos intentando erigir en torno a nuestras seguridades. La cultura es el gran esfuerzo, ¿no?, por erigir una segunda naturaleza que nos abrigue, nos cobije y nos proteja. Y de pronto la naturaleza irrumpe en la cultura y la desordena íntegramente y pone, claro, al desnudo una condición incluso más radical que la enfermedad y la muerte, ¿no? Y que es que estamos entregados cada cierto tiempo al acontecimiento, a estos fenómenos que, como digo, de pronto irrumpen, nos saltan a la vista y no sabemos muy bien cómo comprenderlos. Y entonces caemos en la cuenta que hay un resto de realidad que nunca hemos logrado entender del todo, ¿no? Esto algunos autores, Lacan, por ejemplo, lo llama el real, es decir, aquella porción de lo que existe que no hemos logrado simbolizar ni expresar siquiera en un lenguaje, ¿no? Que de pronto aparece como el telón de fondo de nuestra existencia. Entonces, este fenómeno, creo yo, es lo más notable de lo que hoy día está ocurriendo, y para asomarse a él, por supuesto, la ciencia no nos sirve. La ciencia trata con eventos conocidos, con regularidades, con aquello que responde a leyes previamente explicitadas, ¿verdad? El médico, el ingeniero, el arquitecto, el constructor, solo pueden sentir desconcierto ante lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo, ¿verdad?, no está previsto en ninguna de las regularidades que constituyen su quehacer o su disciplina. Entonces, frente a estas preguntas, respecto de las cuales la ciencia es incapaz, por las razones que menciono, nos queda solo el radical esfuerzo reflexivo que se llama filosofía, ¿no? Y que nos ayuda, creo yo, a asomarnos a ese resto de realidad que ninguna otra parte del discurso humano logra comprender o aprender, ¿no? Esa es, creo yo, la tarea de la filosofía: tomar distancia, mirar lo que está ocurriendo, intentar comprenderlo, que es la única manera, creo yo, de reconciliarnos con lo que existe. Finalmente, Spinoza, el gran filósofo sefardí, ¿no?, decía: la libertad consiste en reconciliarse, en comprender la necesidad, ¿no? Y esa es una tarea que tiene en sus manos básicamente la filosofía, ¿no? Carlos, tú has de alguna manera mostrado a través de varias columnas desde el inicio de la pandemia en Chile, has mostrado con bastante fuerza lo que tú has llamado la infantilización del espacio público. Sí. Al revés de lo que significa un pensar reflexivo, hemos asistido a un desborde de farándula, de superficialidad, muchas veces hasta de estupidez. Suena terrible decirlo, pero tú lo has dicho con todas sus letras, ¿no? Sí. Pero esa infantilización a la que asistimos, en donde lo que más está ausente es justamente ese pensar reflexivo tan necesario del que tú hablas, y que hay pocos en Chile que saquen la cara con un pensar reflexivo. Creo que tú eres uno de los pocos. En eso añoramos, por ejemplo, una figura como la de Jorge Millas, que tú también señalas, que también cumplió esa función del filósofo, del pensador, que es tan importante en enriquecer el debate público. Y sin embargo hemos asistido como una suerte de regresión a una emocionalidad primaria, pero esta infantilización viene desde antes. A mí, y tú también creo que lo dices, esta infantilización también la vimos en el momento del llamado estallido social.
Y me gustaría una reflexión sobre eso. ¿Por qué la sociedad chilena se ha infantilizado, o ha sido siempre, o hemos vivido en un infantilismo mental que no nos hemos dado cuenta? Conversando con una persona que está viviendo en Nueva York, la pandemia, a él le sorprendía que una vez que parte la pandemia, lo que se ve son gestos de solidaridad, lo que se ve más bien una cierta racionalidad, un estoicismo, no una queja infantil, no no este desfile, digamos, de infantilismo. ¿Qué es lo que nos pasa culturalmente y profundamente en Chile en relación a esto, Carlos? Sí. Bueno, lo primero que tal vez habría que decir es que la infantilización del espacio público en este caso, pero también de las personas, es seguramente una manera de olvidar aquello que tenemos ante la vista, ¿verdad? Los niños cuando sienten miedo, cuando sienten terror, hablan inmoderadamente, a borbotones, no con el ánimo de que alguien les responda nada, ni con el ánimo de decir nada, sino con el ánimo de que las palabras, este gesto meramente fático, digamos, oculte aquello que les está causando desasosiego. Entonces hay algo de eso tal vez, ¿no? La infantilización del espacio público también es una manera tal vez de encubrir, ¿no? Con la tontería, con la liviandad, con la superficialidad que es tan habitual, el fenómeno de fondo que es el que acerca del cual hablábamos recién, ¿eh? Pero por otra parte, Cristian, y ya en un nivel como más político o más de interés público, tal vez habría que llamar la atención que a la base de esta infantilización del espacio público hay un simplismo impresionante que de un tiempo a esta parte ha ocupado el quehacer de los medios de comunicación, de muchos académicos, de muchos intelectuales, para qué decir de periodistas. Y es el absurdo de reducir fenómenos extremadamente complejos a un solo factor que lo explicaría todo, ¿eh? Yo recuerdo que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se redujeron todos los males que aquejaban a la sociedad chilena, todos los efectos de la modernización a un único defecto, al lucro. Si ustedes recuerdan, lo hemos olvidado, ¿eh? Pero hace muy poco tiempo atrás, todos los fenómenos sociales, la educación, la salud, el desasosiego cultural, lo que se nos ocurra, tenían una sola y básica explicación: el afán desmedido de lucro, el anhelo de atesorar, de acumular, que muchas personas diagnosticaban como la causa final de todos los males que aquejaban a la sociedad chilena. Así comenzamos, ¿no? Cuando todos creyeron eso y se aferraron a ese simplismo, bueno, luego vino otro simplismo, un fenómeno tan complejo como el 18 de octubre, una mezcla de violencia, rebelión generacional, lucha cultural, etcétera. Bueno, fue reducido a un solo fenómeno. El problema de Chile era la desigualdad. Y todos vieron por zanjado entonces el problema, ¿no? Entonces hemos ido de simplismo en simplismo hasta culminar en este espectáculo del miedo en que se han transformado, por ejemplo, los matinales en Chile, ¿no? Dedicados, por una parte, a convertir a figuras políticas medianas y algunas otras más notorias en personajes de matinal. Rondan estos personajes, los matinales, diciendo banalidades, repitiendo cada día exactamente lo mismo. Los matinales alerta, contabilizando cuántos muertos, cuánta tragedia, haciendo reportajes con pequeñas historias, donde el morbo es muy difícil de disimular. Bueno, esto es lo que ha ocurrido con el espacio público chileno. Comenzamos con el simplismo y terminamos en la total infantilización de los problemas públicos, ¿no? En el origen de esto, claro, hay un error intelectual, consistente, como digo, en reducirlo todo a un único factor. Cuando toleramos que se cometan errores intelectuales tan gigantescos como los que acabo de relatar, bueno, cualquier cosa puede ocurrir, el espacio público se envilece. Cuando uno tolera los errores intelectuales gruesos y guarda silencio frente a ellos, bueno, lo que ocurre finalmente es que se acaba envileciendo todo. Algo de eso, creo yo, no quiero exagerar, está ocurriendo o ha ocurrido en el espacio público chileno, ¿no? Todos los intelectuales enmudecieron cuando el simplismo del lucro se coló por todos los intersticios de la sociedad chilena. Nadie dijo nada, todos aceptaron eso como una cuestión realmente razonable, ¿no?
Más tarde, el simplismo de la mera desigualdad, en el 18 de octubre, también hizo enmudecer, moralizó la vida social chilena. Estábamos llenos de rectores, académicos, intelectuales, periodistas, que se sumaban a este discurso bien pensante, conforme al cual todo lo que ocurría, desde lo peor a lo mejor, era reducible a un único factor, que era la mera desigualdad. Y así vamos. Y ahora tenemos, como digo, el que tal vez sea el medio de comunicación más relevante con que cuenta la esfera pública, que es la televisión abierta, bueno, convertida en este espectáculo del miedo, ¿no? Donde los pequeños dramas personales, las muertes, la enfermedad posible, el quehacer de los alcaldes, está prácticamente ocupándolo todo. Nada de esto es sensato realmente, ¿no? Carlos, tú... Esto nos está envileciendo y nos está extraviando, es lo que yo creo. Carlos, tú, Pensar el Malestar, que ha sido un gran libro de algún modo explicativo, a través del cual tú analizaste un poco, o a través del que analizaste, o por el que analizaste, digamos, el tema del 18 de octubre. Yo te quería llevar tal análisis previo, pero te quería un poco proyectar con eso. La crisis de COVID-19, la pandemia que actualmente en Chile, la crisis probablemente económica que debería venir hacia adelante, ¿tú crees que va a morigerar o va a atizar las demandas sociales, la violencia que pueda haber, violencia con puntualidad oficinesca, como tú lo describiste en alguna columna? ¿Cómo proyectas, pasado por el filtro de la crisis de la pandemia, lo que fue todo el movimiento social y de violencia, insisto, de octubre pasado? Bueno, no lo sabemos, ¿eh? Pero miren, si uno registra los fenómenos fundamentales que han ocurrido, me parece que uno puede afirmar lo siguiente. En octubre, el 18 de octubre, por poner una fecha significativa, ¿verdad?, para designar ese día y todo aquello que le siguió y que lo envuelve, el país estaba poseído por lo que yo he llamado y seguiría llamando una especie de política del entusiasmo, ¿no? Todos, derecha e izquierda, de pronto cayeron en la convicción de que Chile era un país que tenía bienestar suficiente y que en consecuencia el problema público fundamental era cómo distribuir o redistribuir el bienestar que brotaba por todas partes y que solo el egoísmo de una élite corrupta, porque esto lo hemos oído muchas veces, impedía se distribuyera mejor, ¿no? Entonces vivimos en octubre y en los días que le siguieron, creo yo, una política del entusiasmo, una política que hacía de cualquier demanda, algunas de ellas desde luego muy justificadas, un derecho incondicional que debía ser satisfecho. Lo que yo creo debiera ocurrir, pero no siempre lo que debiera ocurrir es lo que ocurre, como sabemos, ¿verdad? Si siempre lo que debiera ocurrir ocurriera, no habría problema moral ni político alguno, pero lo que debiera ocurrir, aunque no sabemos si va a ocurrir, es que la política pase a una fase, digámoslo así, de mayor escepticismo, de mayor contención, de mayor sobriedad, ¿no? Porque lo que va a ocurrir en Chile, ya lo sabemos, es que las gigantescas expectativas que se desplegaron en octubre van a estrellarse, desgraciadamente, contra el muro de la realidad, contra el muro de la escasez, contra la disminución del bienestar. Los niveles de pobreza en Chile van a incrementarse. Teníamos una pobreza cercana que se empinaba apenas por el 9%, y que va a crecer seguramente 3, 4, 5 puntos, lo que es muy dramático. Los grupos medios que habían logrado abandonar a punta de esfuerzo personal y de talento de sus miembros, aprovechando las oportunidades de la modernización que habían logrado abandonar, digo, el pasado proletario, van a experimentar la posibilidad de volver a él. Son fenómenos muy dramáticos los que Chile con toda certeza va a empezar a experimentar. Y eso requiere una política no del entusiasmo, no requiere la misma política a la que asistimos en octubre. Requiere una política distinta, una política que, consciente de los límites de la realidad, de esta tosca realidad que de pronto irrumpe ante nosotros, sea capaz de elaborar un discurso que contenga las expectativas de las personas, que oriente esas expectativas hacia la mejora progresiva del bienestar. A veces creemos que aceptar los límites de la realidad es una muestra de conservadurismo,
una forma de inclinarse frente a la realidad renunciando a cambiarla. Es al revés. Solo podemos cambiar la realidad cuando primero somos capaces de aceptarla, comprenderla en todas sus dimensiones, y solo una vez que la comprendemos, que la miramos cara a cara, seremos capaces de cambiarla. Entonces, lo que yo esperaría de la política es que los políticos, nuestra clase política, transitara de esa política del entusiasmo que inflamó los ánimos y los espíritus acríticamente en octubre, a una política más escéptica, que recupere eso que algunos autores, Raymond Aron, entre otros, llamaba la amarga grandeza de la política. La amarga grandeza de la política consiste en saber conducir a la sociedad y a las personas en medio de lo terrible, en medio de aquellas circunstancias que nos asustan, que nos hacen transitar por el camino de la necesidad y de la escasez. Ahí se prueba la gran política. La gran política no es la política del entusiasmo, la política que quiere sustituir a la religión, que anda inflamando los ánimos de las personas. Eso es relativamente sencillo de hacer, ¿no? La gran política es la política de la amargura, cuando los pueblos enfrentan circunstancias difíciles, atemorizantes, que cuesta sobrellevar. Allí brotan los grandes políticos que son los capaces de conferirle sentido a eso, contener las expectativas y salir de la circunstancia terrible que nos está quejando. Y en ese Esto es lo que yo creo debiera ocurrir. Desgraciadamente uno mira el espacio público, mira los matinales y solo puede concluir que, bueno, que no es fácil que ocurra eso, pero hay que insistir una y otra vez porfiadamente que eso es lo que debiera ocurrir, ¿no? Y en ese sentido, Carlos, como telón de fondo, el análisis que tú planteas, la celebración de un plebiscito por el tema constitucional, ¿tú crees que encauzaría precisamente y serviría de algún modo de encausador, de bálsamo, precisamente para el movimiento social? ¿O podría ser absolutamente contraproducente, dado la crisis económica que vamos a tener, el aumento de pobreza, el muro que tú planteabas con que se van a chocar todas las expectativas? ¿Cómo vislumbras un poco qué escenario? ¿Es algo que sería favorable o desfavorable de acuerdo un poco al análisis que tú haces? Sí, son cosas distintas. Yo pienso que en verdad no hay que confundir dos problemas. Uno es el problema inmediato, los dolores que causa la pandemia y los efectos económicos inmediatos que sin duda va a producir. Este es un problema. Otro problema distinto es cuál es la reflexión de largo plazo que la sociedad chilena va a emprender acerca de sí misma bajo el ropaje del debate constitucional. Se trata de cuestiones distintas, ¿no? Entonces, lo que yo creo, lo único sensato que pienso yo debiéramos hacer es, desde luego, alcanzar un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas en torno a cómo salir de la pandemia y particularmente cómo enfrentar o encarar los efectos previsibles y dramáticos que económicamente ella va a producir. Me parece que ese es un acuerdo que es perfectamente posible de ser alcanzado si se acota a los problemas que acabo recién de mencionar. ¿Cómo salir de esto? ¿No? ¿Cómo sobrevivir, por decirlo así, económicamente en el tiempo que seguirá a esta pandemia? Porque la pandemia va a acabar, en algún momento va a terminar. Otra cosa distinta es el debate o el diálogo constitucional, que es una cuestión de más largo plazo que tiene otra índole. Yo no creo realmente que el debate constitucional nos vaya a resolver algún problema por el hecho de que lo llevemos adelante o que alcancemos un acuerdo. Tampoco es cierto lo opuesto, es decir, tampoco es verdad que el debate constitucional nos vaya a llevar al precipicio, ni lo uno ni lo otro. Ambas son formas, creo yo, deformadas de un cierto fetichismo constitucional. O sea, la idea de creer que el debate constitucional es el remedio de todos los males o la causa de todos ellos. No es así. El debate constitucional es simplemente la reflexión pausada que debiéramos llevar adelante en la comunidad chilena acerca de cómo revalidar nuestros vínculos, que es un problema distinto. Yo separaría ese tema, que está ya lanzado en la sociedad chilena, de este otro. Me parece a mí que confundirlos podría dañar tanto el debate constitucional e impediría al mismo tiempo resolver la cuestión de la pandemia. Si se aspira, a propósito de la pandemia, resolver la cuestión constitucional o se la mezcla, me parece que lo que va a ocurrir es que no va a haber acuerdo alguno. No va a haber ninguna posibilidad de que las fuerzas políticas tiendan a converger. La única manera que las fuerzas políticas tan disímiles que hay hoy día en la sociedad chilena
converjan en torno a un mismo punto, es acotar los temas del acuerdo. Y yo los acotaría a los efectos inmediatos de la pandemia. ¿Cómo salir de la pandemia en el horizonte de los próximos 2 años? Que de manera paralela a ese acuerdo hagamos un debate constitucional que nos permita revalidar los vínculos que nos unen, que nos hacen ser parte de una misma comunidad política, es perfectamente posible, a condición que mantengamos separadas estas dos cuestiones. Pero hace mal, creo yo, la oposición cuando, aferrándose al drama de la pandemia, intenta resolver cuestiones de largo plazo. Y también hace mal la derecha cuando, esgrimiendo el problema de la pandemia, intenta bloquear todo tipo de debate. ¿Por qué no llevar a cabo ambas cosas simultáneamente a condición de tener claro cuál es la índole de cada una? Esto es lo que yo creería, más bien, ¿no? Estamos en Carlos. esta transmisión, perdón, Cristian, Sí. gracias a nuestros auspiciadores, AFP Habitat, que te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o en su Habitat app. Y a la Cámara Chilena Construcción, que junto con Pauta te invitan al ciclo de encuentros Construyendo País, como el que estamos viendo ahora, en el marco de la Semana de la Construcción. Únete vía streaming y conoce sus temas, fechas e invitados en pauta.cl o cchc.cl. Cristian, perdón. Gracias, Cristian. Carlos Yuval Noah Harari, el historiador que se ha hecho famoso por el libro Homo Deus y otros, ha afirmado que el mayor peligro de esta pandemia son las personas, no el virus. Y uno de los problemas que tiene que ver con personas, con gobiernos, con estilos de hacer política, etcétera, es la falta de unidad global que ha mostrado esta crisis. Es evidente que es importante mirar la proyección local de lo que va a pasar en Chile, pero vivimos en un mundo global o globalizado y Chile no está separado ni aislado de eso. Dejó de ser el país aislado que era antes. Y lo que nos hemos encontrado es con una suerte de pseudo o incipiente guerra fría entre China y Estados Unidos, de combate por quién conseguía antes la vacuna, y en vez de países que compartan una información honesta, veraz y científica, y piensen en una salida común, pareciera que cada uno se está tratando de salvar en medio de la crisis. Entonces la pregunta es, bueno, hay una tendencia de aislacionismo, a cerrar la frontera, y eso, desde luego, que constituye un peligro muy grande para una sociedad liberal o para un mundo liberal que había conquistado una manera de coexistir y de fluir entre los países muy abierta. Y lo que plantea Harari, que el remedio contra el coronavirus no es separarse, como está ocurriendo ahora de facto, incluso adentro de la misma Unión Europea, sino unirse. En ese sentido, hay algunos que dicen que la epidemia es el resultado de la crisis de la globalidad o la globalización. Harari plantea lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel debe cumplir en el mundo global? ¿Cuál debe ser la política internacional de Chile? ¿Cómo debe insertarse en este mundo complejo global que viene, digamos? Eso es lo que te quería preguntar, Carlos. Sí, mira, la impresión que yo tengo respecto de eso es, en términos generales, la siguiente. Uno de los viejos sueños de la Ilustración, para comenzar por ahí, fue, no vale la pena citar los autores que dijeron esto, pero fue el sueño de una república mundial. Alguna vez se pensó, cuando los estados nacionales ya habían brotado en el mundo, se pensó que en el futuro de la humanidad, el único futuro posible que aseguraría una paz perpetua, una paz sin sobresalto, era la aparición de una especie de república mundial, una especie de gran asamblea, una especie de democracia globalizada, ¿no? Y muchos pensaron, cuando la globalización apareció en el horizonte durante el siglo XX, muchos pensaron que esa era la semilla de ese viejo sueño ilustrado, ¿no? Una especie de república que, suprimiendo el egoísmo de los estados nacionales, lograse deliberar y componer todos los asuntos humanos. Desgraciadamente, lo que la pandemia ha mostrado es que la globalización que el mundo había experimentado era una globalización, por decirlo así, incompleta, una globalización muy notoria y muy interesante, muy dinámica, y que ha traído muchísimo bienestar desde el punto de vista económico, una globalización de los mercados, ¿no? Algo que Marx había, desde luego, anticipado ya en el siglo XIX, pero al mismo tiempo, la globalización había hecho brotar, algo que ya sospechábamos hace algún tiempo, las identidades nacionales, ¿no?
Alguna vez se pensó que la globalización iba a uniformar culturalmente el mundo, pero la verdad es que hizo brotar más bien culturas locales, ánimos de identidad local muy intensos, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que ha mostrado la pandemia, junto con esta insuficiencia de la globalización, es que el Estado Nacional sigue siendo una unidad político-territorial muy importante en la condición humana, ¿no? Una especie de hogar ampliado, ¿no? En el que todos confían que nos proteja, nos cuide y nos evite la llegada del extraño, ¿no? Hay algo de egoísmo, desde luego, en esto, pero los estados nacionales han renacido como consecuencia de la pandemia, y por otra parte, los organismos internacionales, Cristian, han mostrado una cierta debilidad, una cierta incapacidad de coordinar esfuerzos globales, ¿no? Entonces tenemos, por decirlo así, tres niveles en esta materia. Una globalización que se ha revelado parcial, incompleta, y que en vez de uniformar las culturas ha agizado las diferencias, algo que ya habíamos visto hace algún tiempo ocurría. El fenómeno del Islam, por ejemplo, es una muestra de eso. Por otra parte, organizaciones internacionales o una comunidad internacional que tiene bajos niveles de gobernabilidad, bajos niveles de, por decirlo así, de imperio, ¿no? Pocas posibilidades de imponer soluciones que parecen racionales uniformemente en todo el mundo. Y en cambio tenemos estados nacionales que se han revelado como el último refugio frente a los problemas. Hay un cierto renacer de los estados nacionales hoy día, efectivamente, ¿no? Y tal vez este sea el fenómeno más notorio que desde este punto de vista está provocando la globalización, ¿no? Como siempre, sabemos que estaríamos mejor si nos pusiéramos de acuerdo, si dialogáramos, si identificáramos nuestros intereses comunes. Eso lo sabemos. Pero paradójicamente está, por decirlo así, inscrito en la condición humana una cierta tendencia a saber qué es lo mejor que podemos hacer, pero al mismo tiempo tener una especie de pulsión para apartarse de esa solución mejor, ¿no? Sabemos, desde luego, que el mundo sería mejor si la globalización no fuera meramente económica, fuera una globalización política, si alcanzara a componer nuestras diferencias culturales. Pero los países al mismo tiempo quieren reclamar identidad como las personas, y en momentos de crisis suelen apartarse de eso que evidentemente sería la solución mejor, ¿no? En esto consiste la condición humana, saber a veces que vamos caminando al abismo y hacer todo lo necesario para que eso ocurra, ¿no? Eso es, desgraciadamente, el sino, ¿no? de la historia humana, muchas veces. Carlos, una sociedad que vive en una emergencia permanente, evidentemente que no puede ser una sociedad libre. Te lo pregunto porque, bueno, hay muchas voces como la tuya que dicen vamos a salir de la pandemia. Sin embargo, comienzan a llegar voces alarmistas de expertos en virología desde China que dicen que hay otros virus que nos esperan y nos acechan. Después de este, hay una experta mundial en virología y en los virus de los que se alojan en los murciélagos, y dice, este es el primero, pero hay otros más y hay que ir a buscar esos virus antes que ellos vengan a nosotros. Por lo tanto, podríamos tener, y ha habido una sucesión de episodios menos dramáticos que este anterior al del coronavirus. Y por lo tanto, a lo mejor podemos salir de un confinamiento y luego volver a otro. Y si la sociedad empieza a vivir en una especie de perpetuo confinamiento, comienzan a remecerse los cimientos de una sociedad libre. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. Hay tentaciones desde el Estado, obviamente que bajo la excusa de asegurar el orden y de controlar la epidemia, de ejercer un control autoritario del poder. Por ejemplo, en Israel se aprobó la protección mediante datos de geolocalización desde el móvil de las personas, algo que no se podría haber votado ni se habría podido pensar jamás en una situación de normalidad. También se habla de un brazalete biomático que controla la temperatura de las personas y que lo sigue. Todo lo que pasó en China, que para muchos también es una tentación. A ver, ¿cuál es el peligro para una sociedad libre con todas las conquistas que son tan precarias que ha conseguido la democracia liberal en el último tiempo y tan recientes por lo demás, de este escenario de posible emergencia permanente o que dure 2 años, 3 años, etcétera? Carlos. Sí, bueno, el gran peligro, tú mismo lo acabas de insinuar, ¿verdad? El gran peligro que tiene este tipo de crisis, las crisis epidémicas, pandémicas o cualquier otra semejante, es que las personas
poseídas por el temor y la incertidumbre, tienden a abrazar la única fuente de certeza que va quedando, que es el poder, ¿no? Entonces las personas se vuelven más dóciles, están dispuestas a pagar cualquier precio porque se les espanta el miedo y el temor, ¿no? Entonces, en este tipo de crisis, justamente, como tú muy bien lo insinúas, las instituciones de la democracia liberal, que son instituciones que tienen por objeto controlar el poder, asegurando esferas de inmunidad a los individuos, espacios de libertad que son muy valiosos y gracias a los cuales la vida se hace digna de ser vivida, creo yo. La democracia liberal, digo, y sus instituciones se ven, por supuesto, en un mal momento cuando sobrevienen estas crisis, porque, repito, los seres humanos tienden, poseídos por el temor y la incertidumbre, a abrazar el poder para que el poder espante las fuentes del miedo, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? Que poseídos por el miedo de la pandemia, o esparciendo el miedo de otras pandemias posibles, estemos dispuestos a pagar cualquier precio para protegernos, incluido el precio de sacrificar las libertades, olvidando que la intolerancia, el olvido de los derechos de las personas, el olvido de la dignidad humana, es decir, el olvido de todos los valores que ha cultivado la democracia liberal, ha causado en el mundo más sufrimiento que cualquier peste. Vale la pena recordar el Holocausto. ¿Hay algo peor que eso? No tanto por la cantidad de personas que allí fallecieron, por el desprecio que significa a la dignidad humana, algo como lo que entonces ocurrió. ¿Será necesario recordar los totalitarismos del siglo XX, que sacrificaron con esmero y cotidianamente la dignidad, la vida y la integridad corporal de muchas personas, de millones de personas? Entonces no hay que confundirse en esto, creo yo, ¿no? No hay peor virus, ¿no?, que la intolerancia y la falta de consideración a los otros seres humanos que la democracia liberal ha venido a contener. A veces olvidamos, pero buena parte de lo que hace estimable la vida que hoy día tenemos se la debemos a las instituciones de la democracia liberal, de manera que no hay que dejarse poseer por el miedo, ni hay que ceder a la tentación, creo yo, de echar por la borda esas convicciones y esas instituciones. Yo creo que este es el gran problema que está hoy día viviendo la sociedad contemporánea y es un gran problema en Chile. Nos han llegado, ¿no?, Carlos, perdón. Sí, perdón. Nos han llegado varias preguntas de gente que obviamente está siguiendo la transmisión en pauta.cl o en cchc.cl. Quería aglutinarlas porque han llegado varias que se pueden ir insisto, aglutinando en dos planos. La primera, que te quiero preguntar, es ¿qué cambios crees que va a dejar esta pandemia en la sociedad chilena en un doble plano y en el equilibrio de esos planos? En la percepción, la concepción que tienen los chilenos de Estado, por un lado, y la concepción o percepción que tienen de mercado. ¿Cuál va a ser un poco el balance que tú crees que va a dejar en Chile post pandemia este balance, este equilibrio? Bueno, yo sé que muchas personas piensan que la pandemia y sus efectos lo que están haciendo es mostrar, por decirlo así, una especie de incapacidad, de impotencia del mercado frente a este tipo de fenómenos, ¿no? A mí me parece que exageran, porque en realidad lo que está ocurriendo y lo que ha mostrado la pandemia es que al margen de cuál sea el modelo de desarrollo por lo que los países optan, más mercado o menos mercado, más Estado o menos Estado, bueno, en momentos de emergencia, en momentos de excepción como los que vive Chile, quien toma el poder y el control tanto de la vida privada o del quehacer privado como del público es el Estado. Piensen hoy día lo que está ocurriendo en Chile. En Chile es verdad, tenemos un sistema de salud, por hablar así, mixto, ¿verdad?, con provisión privada y provisión estatal, pero sin embargo en el momento de crisis, quien toma el control tanto de la provisión privada como de la estatal es el Estado, ¿no? De manera que no es cierto, creo yo, que la pandemia ponga de manifiesto la preferencia inevitable por más Estado y por menos mercado. No creo yo que la pandemia sea un argumento para que eso ocurra. Es verdad que se la esgrime como un argumento retórico, pero no es cierto, no es cierto. Porque en realidad el Estado, al margen, repito, del modelo de desarrollo por el cual haya optado, tiene en sus manos el arma del estado de excepción para imponer su voluntad en momentos de crisis, ¿no? El dilema de más Estado
o menos Estado, más mercado o menos mercado, es un dilema interesante que podemos discutir acerca de cuál es el mejor camino para el bienestar y la modernización. Pero ese no es un dilema que se relacione con los momentos de crisis, porque en los momentos de crisis la solución siempre es única. Lo estamos viendo ahora y tiene grandes peligros, desde luego. La solución única es dar más poder al Estado. Eso es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Nunca el Estado chileno había tenido tanto poder en el último tiempo como en estos meses, ¿no? En que prácticamente está posibilitado, sin consulta, para restringir las libertades de locomoción, para disponer de bienes que en situaciones de normalidad están fuera de su alcance, para suprimir la distinción entre provisión privada y pública. Es decir, lo que estamos viendo hoy día es que al margen de cuál sea el modelo de desarrollo, los países cuentan con la formidable herramienta de la excepción constitucional para que sea el Estado quien tome las riendas de nuestra vida cotidiana cuando hay un momento de crisis. De manera que no, basta. No tiene ningún sentido servirse de la pandemia como un argumento retórico para decir, mire, lo que necesitamos es más Estado. No es cierto. Otra de las preguntas no tiene es cierto. que ver... La pandemia es neutra respecto de ese dilema y de ese debate. Perfecto. Otra de las preguntas tiene que ver cómo va a impactar en la actual generación de jóvenes. Todas las generaciones anteriores, de la gente, ¿no es cierto?, ya en tercera edad, o la gente que está probablemente sobre los 30 o 40 años, hijos de los 80 básicamente, vivimos probablemente mejor que nuestros padres. La generación mía probablemente vivió mejor que la de mis padres, la de mis padres vivió mejor que la de sus abuelos, o la de sus padres, ciertamente. Hoy pareciera ser que está el riesgo de quebrarse eso. Y la pregunta que nos llega es, ¿qué huellas, qué efecto, qué cicatrices, lo plan así, crees tú que se pueden producir en el tránsito, en lo encuentro interesante, de los millennials a los pandemials, vale decir, o sea, en términos de categorización de eso? ¿Cómo crees que va a afectarse y qué efectos puede tener? Bueno, es probable que no demasiados. Uno de los defectos de los millennials, por decirlo así, ¿no?, es que tienen una exagerada confianza en sí mismos y esgrimen como única fuente de certeza su subjetividad, ¿no? Este es uno de los problemas culturales, evidentemente, de la sociedad chilena. Los millennials y las jóvenes tienen muchas virtudes, sobre eso no cabe ninguna duda, pero tienen un gran defecto, ¿no? Y es que esgrimen como única fuente de certeza su propia subjetividad, las convicciones que ellos abrigan, de manera que son una cierta fuente de seguridad a veces insensata. ¿Qué es lo que le pasa a un adolescente? No digo que los millennials sean todos adolescentes, pero hay algo de eso en la cultura, ¿no? El adolescente es la persona que siente que el sufrimiento, el padecimiento es algo que le ocurre siempre a otro, ¿no? Y que siempre es fácil salir de él. No tiene gran conciencia de los límites y de cuán pesada puede ser a veces la realidad. Ese rasgo que uno observa en la generación nacida en los 90, digámoslo así, no es tan fácil de remover, ¿no? Y yo temo que cuando pase la pandemia, bueno, van a seguir siendo los mismos. No creo que haya un cambio cultural muy radical en esa generación, que, como digo, tiene muchas virtudes, pero tiene este rasgo de estar demasiado persuadida de sus propias convicciones y, en consecuencia, poco alerta a las convicciones y puntos de vista de los otros. Una generación poco dada a dudar, digamos, ¿eh? Yo creo que desgraciadamente ese es un rasgo cultural muy persistente. La cultura no cambia tan repentinamente, no cambia a punta de golpes de timón, ¿no? La cultura es de las cosas más persistentes en las sociedades humanas, y es probable que esta cultura generacional continúe durante un buen tiempo, ¿no? Yo no creo, lo que he oído a muchos comentaristas que piensan que la pandemia nos hará más humanos, que nos hará recuperar los valores espontáneos de la solidaridad, que vayamos a descubrir la familia y todas esas cosas. Yo no creo. A mí me parece que esos son deseos de personas bien pensantes, pero no creo que esto vaya a modificar un ápice en la naturaleza humana, y quizás sea bueno que sigamos siendo los mismos después de todo, ¿Y tú ¿no? crees que a la vuelta de la esquina, por decirlo de una manera, cuando esto ya se vaya moderando, morigerando, y ahí le doy un poco el pase a Cristian, porque era parte de lo que habíamos conversado en una preparación de preguntas, si esto iba a ser permanente o transitorio, el efecto que iba a tener, Cristian? Sí, mira, yo quería, a propósito de la nueva generación millennial con la que tú tienes contacto, puesto que eres rector de una universidad, o sea, la vivencia en su aspecto positivo y las has padecido también.
en su aspecto utilizado, como hablábamos recién. Y, hay varios pensadores, particularmente en Italia, fíjate, a pesar de Giorgio Agamben, que se equivocó un poco en el diagnóstico inicial, que dijo que esto era una gripecita, pero sin embargo señaló algunos elementos interesantes. También Nuccio Ordine le escuché el preguntarse este como una especie de optimismo que ha surgido de que la educación presencial, la enseñanza en las universidades, fundamentalmente también en los colegios, va a ser reemplazado por la educación digital. Y hay voces que dicen que eso constituye un peligro, y que es uno de los sacrificios que no debiera llevarnos a hacer la pandemia, que es muy importante el hecho de volver a reunirse, volver a verse, obviamente que dentro de habiendo superado la crisis sanitaria más urgente. ¿Cómo vislumbras tú el desafío de la universidad en los tiempos post-pandemia, en los tiempos que vienen? Los peligros y las posibilidades, Carlos, de esta digitalización de la educación. Yo creo que el gran peligro, Cristian, es olvidar lo fundamental. La universidad es, desde que existe y desde que brotó con gran fuerza en la modernidad, existía desde antes, desde luego, por la universidad tal cual hoy día la conocemos es un fenómeno básicamente moderno. Desde que existe la universidad, desde muy antiguo, pero sobre todo en la modernidad, ha sido una institución que se estructura y gira en torno a un artefacto fundamental, que está a tu espalda abundantemente, el libro. La universidad es, digámoslo así, el lugar, la institución donde el libro es el instrumento fundamental y donde la virtud intelectual por antonomasia es la habilidad de la lectoescritura, saber leer y saber escribir. ¿Ya? Esto está en el centro de la ilustración, está en el centro de buena parte de las virtudes ciudadanas en las que creemos, la capacidad de conversar, de reflexionar, de dudar de las convicciones que se tienen, etcétera, son todas cosas a las que se accede gracias a ese artefacto magnífico que llamamos libro, ¿no? El gran peligro que tiene, y que tienen los entusiasmos que de pronto han poseído a tanta gente irreflexiva hoy día, la educación en línea, es que finalmente el dispositivo, digámoslo así, telemático, el dispositivo electrónico, ¿no? No nos provee las virtudes que proveen los libros, ¿no? Ni proveen el anhelo mimético que está a la base de la educación, ¿no? Y que se produce en la interacción personal cara a cara entre profesores y estudiantes. Todo eso que es muy virtuoso, que es muy importante, podríamos, como consecuencia del entusiasmo excesivo que a algunos le ha sobrevenido con la educación a distancia, podríamos echarlo por la borda, ¿no? No es verdad que los medios electrónicos sean instrumentos neutros frente al quehacer intelectual. No es cierto, ¿no? Los medios electrónicos modelan la manera en que ejercitamos el quehacer intelectual. No es lo mismo, por dar un ejemplo polémico, no es lo mismo una persona empeñada en leer Twitter y redactar mensajes de 140 caracteres cotidianamente, histéricamente, neuróticamente, día tras día. No es lo mismo esa experiencia intelectual que sentarse a leer un libro o una novela que hace a veces dudar de las propias convicciones. Son experiencias radicalmente distintas. Y la universidad tiene que ver con el segundo tipo de experiencia, con la experiencia libresca, con las habilidades de la lectoescritura, todas las cuales, me parece a mí, la educación a distancia no logra satisfacer plenamente, ¿no? Por eso yo pienso que hay que hacer esfuerzos, no tanto como algunos dicen por llevar la universidad, digámoslo así, a esta nueva modalidad a distancia. Yo pienso realmente que si cedemos rápidamente a esa tentación y transformamos el quehacer intelectual universitario en una forma de comunicación a distancia, suprimiendo el sentido de comunidad, impidiendo la interacción cara a cara, no haciendo posible el deseo mimético que está, repito, a la base de la educación, vamos a perder muchas cosas valiosas, ¿no? Porque hay que repetirlo una y mil veces. La universidad no es una institución donde las personas vayan a aprender destrezas necesarias para el mundo del trabajo. Esa es una consecuencia indirecta de lo que la universidad hace. Lo propio de la universidad es transmitir de una generación a otra las virtudes de la vida intelectual concebida librescamente. Esto parece antiguo lo que estoy diciendo, pero yo creo firmemente en esto, ¿eh?
La universidad es la institución ilustrada por excelencia, aquella donde se cultiva, repito, las virtudes intelectuales en torno al quehacer escritural, digámoslo así. Y todo eso podríamos sacrificarlo si lo sustituimos por los medios más ágiles, más dinámicos, más eficientes, es verdad, de la comunicación a distancia. Pero perderíamos, creo yo, muchísimo, ¿no? Muchísimo. No es lo mismo una sala de clase en interacción permanente con un profesor que la comunicación a distancia, ¿no? Las redes tienen muchas virtudes, pero entre sus muchas virtudes no están las virtudes intelectuales, lo sabemos. Basta asomarse a Twitter o a las redes sociales para ver lo que es eso. Es el imperio de la tontería y de la vulgaridad. Esta es la verdad. De la estupidez, digamos. La estupidez siempre ha existido en la cultura humana, desde luego, pero solía estar pudorosamente refugiada en los baños públicos, digamos, en las esquinas de las calles. Pero hoy día la estupidez tiene una plataforma magnífica que son las redes, ¿no? Y no es que la estupidez, digámoslo así, sea inmune a las redes. No, las redes favorecen la expansión de la estupidez, ¿no? La estupidez que siempre se mantuvo, como digo, alojada en los rincones oscuros de la sociedad humana, de pronto, bueno, irrumpe en los teléfonos, en las pantallas, ¿no? En esta gigantesca plataforma medial. Y la plataforma medial, creo yo, alimenta e incentiva buena parte de esa estupidez. Entonces, a mí no me parece inocente que la universidad sustituya el libro, la comunicación cara a cara, el debate presencial, por la comunicación meramente medial, digamos. Estamos casi en la hora. Perderíamos muchísimo. Estamos casi en la hora, Cristian. Carlos, yo quería hacer una última pregunta un poco proyectando lo que estábamos conversando. Se viene una cantidad grande de elecciones políticas en los próximos meses y años. Gobernadores, si es que efectivamente ocurre, el tema alcalde, hasta derivar en la presidencial. A uno se lo olvida, pero está a la vuelta de la esquina el próximo año en la elección presidencial. Yo te quería preguntar, Carlos, si es que tú crees que va a pesar más en esto, porque el periodo va a estar muy contaminado ciertamente con el tema del estallido y claramente por el tema de la pandemia. En las decisiones políticas de la ciudadanía, ¿va a pesar más la gestión sanitaria? ¿Qué tan rápido salimos? ¿Qué buenas o malas decisiones tomamos? ¿O la recuperación económica? ¿O va a ser un mix de ambas? ¿O cuál va a tener un poco el que va a teñir? ¿Va a ser la anilina, la gota anilina que va a teñir la decisión finalmente de la ciudadanía? ¿Qué va a pesar más? Bueno, tendría la experiencia y la literatura en estos temas, debiera pesar más la recuperación económica, ¿no? Yo creo que si Chile experimenta en el curso de lo que resta de este año una crisis económica severa como la que al parecer vamos a experimentar, y se empieza a retomar una cierta recuperación rápida e intensa, como suele ocurrir en las primeras fases de la recuperación, ¿no? Porque sobrevive una etapa de optimismo y de crecimiento muy, muy vigoroso, al menos aparentemente vigoroso. Si ocurre eso, y si a mediados del año 2021, por decirlo así, la sociedad chilena empieza a recuperarse económicamente, como yo espero ocurra, porque eso es lo que más probablemente va a ocurrir, yo pienso que desde luego el presidente Piñera, mal que pese a quien le pese, yo creo que va a mejorar su evaluación pública, va a dejar atrás los días en que ha sido denostado, a veces vilmente, en los muros de las calles, en las redes sociales, etc. Y va a revalidar, creo yo, su posición política, ¿no? Esto es lo que yo pienso probablemente ocurrirá si sobreviene un periodo, como digo, intenso de recuperación económica hacia por lo menos mediados del año 2021. O sea, más bien una B corta, como se dibuja, dicen. Claro, es difícil que ocurra, pero va a ocurrir, ¿ah? Yo creo que Chile, y es bueno hacer este apunte que no lo hemos hecho en esta conversación, esta crisis pilla muy bien parado a Chile realmente. Yo invito a quienes nos escuchan a imaginar qué habría ocurrido con una pandemia como esta, con el Chile de fines de la dictadura, cuando la mitad de quienes viven en este país estaban en medio de la pobreza, cuando había cerca del 50% de pobres en Chile. Pensemos un momento qué habría ocurrido con una pandemia de esta índole en una situación semejante. En cambio, hoy día, los pobres, hasta apenas anteayer, se empinaban solo cerca del 9%. Es verdad,
Hoy día estamos experimentando dolores, transitando dificultades, todo eso es cierto, pero no hay que perder la perspectiva ni la sobriedad, ¿no? Basta compararse con la única realidad que tenemos a la mano, que es la memoria, para darse cuenta que lo que está ocurriendo es triste, es dramático, exige de todos nosotros actitudes excepcionales, pero después de todo, lo que está ocurriendo ha sorprendido a Chile y a la sociedad chilena en el que quizás sea su mejor momento. Yo sé que esto parece polémico, a algunos los va a irritar, pero esta es la verdad. Basta pensar lo que habría ocurrido, repito de nuevo, con esto, o poco menos que esto, con la mitad de los chilenos en la pobreza. Eso habría sido una verdadera tragedia, ¿no? Hoy día lo estamos pasando mal, es cierto, pero no hay que perder la perspectiva. Esto va a pasar. Tarde o temprano va a pasar, ¿no? Y no hay que, por apagar el miedo, no hay que echar por la borda las instituciones de la democracia liberal, no olvidar que la democracia es la competencia pacífica por el poder, no borrar el pasado de bienestar creciente que experimentó la sociedad chilena, no olvidar tampoco que el modelo de modernización que Chile emprendió permitió a buena parte de los chilenos disfrutar una vida que para sus padres fue inimaginable. Bueno, no olvidemos todo eso. No nos vaya a ocurrir que por el miedo acabemos olvidándolo todo, ¿no? Perfecto. No nos dejemos contagiar por la superficialidad, por la falta de sobriedad que de pronto ha invadido al espacio público chileno, ¿no? Esto es lo que yo querría subrayar. Carlos Peña, Cristian Barken, son las 10 de la mañana, 1 minuto. Nos habíamos comprometido a tener 1 hora de conversación. Se ha pasado volando, al menos para mí, yo hablo para mí. Ha sido tremendamente interesante también, sí. Tu reflexión, Carlos, las preguntas, Cristian, toda la conversación que se ha generado acá. Le quiero agradecer primero a nuestro invitado, a Carlos Peña. Muchas gracias por el tiempo, por la lucidez, obviamente, por las ideas y, como decía Cristian, por darnos un poco algunas pistas de lo que se viene en el Chile post-pandemia. Cristian Barken, conductor desde el Jardín de Radio Pauta, también agradecerte muchísimo la hora de conversación que hemos tenido. Dejarlos invitados ciertamente para los próximos Construyendo País que van a venir las próximas semanas y meses. Agradecer a nuestros auspiciadores, AFP Habitat, que te invita a quedarte en casa y realizar lo que necesites de forma fácil, rápida y segura en su sitio web o Habitat App, y a la Cámara Chilena de la Construcción, y que junto con Pauta te invitan a el ciclo Construyendo País en el marco de la Semana de la Construcción. Únete vía streaming y conoce sus temas, fechas e invitados en pauta.cl o cchc.cl. Esta ha sido una nueva versión de los Construyendo País Digital, de manera 100% online virtual. Les agradecemos su audiencia, su sintonía. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Que tengan un gran miércoles y una gran semana. Que estén muy bien. Muy buenos días. Esto fue una nueva edición de Construyendo País, en el marco de la Semana de la Construcción. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.